a su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones para todos, amables televidentes y radioyentes. Es un gusto estar con ustedes esta mañana para estudiar juntos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por estos estudios de la escuela sabática que cada día nos hacen conocer más de la voluntad de Dios, nos hacen entender mejor el plan de Dios para nuestras vidas y pues es el primer trabajo del día con el cual pues comenzamos estudiando su palabra. Miren qué bonito. Si los pajaritos lo primero que hacen en las mañanas es cantar. Hermanos, cuando uno escucha a los árboles también, cómo hacen ese ruido por el aire, uno dice, todo esto está diciendo que Dios es amor. Todo esto está diciendo que ellos reconocen a su Creador. Cuanto más nosotros entonces, ¿verdad? Que la manera de reconocer a Dios como nuestro Creador debe ser así, estudiando la Biblia. ¿No es cierto, María Elena? Claro que sí, pastor. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este estudio del día martes. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad de poder estar en contacto con Él a través de su palabra. Ahora vamos a invitar al Espíritu Santo con nosotros para que nos dirija en este estudio. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre, por esa gran oportunidad que nos da de poder estudiar su santa palabra. Permitimos, Padre, que a través de ella podamos conectar nuestra mente contigo, Padre Santo, que cada día podamos conectarnos a través de tu palabra para poder ser llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos ser bendecidos y transformados a través de ella, Señor. Amén. Pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio y que todos los que están viendo, escuchándonos, también, Señor, puedan ser bendecidos, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorar esta palabra, Señor, y ponerla en práctica. Quédese con nosotros porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otro de los principios de la educación es que ésta nos debe devolver a conectar con Dios. Porque así fue cuando Dios hizo al hombre. Lo hizo conectado con Él, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, pastor. Y es que así lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí que Dios nos ha hecho a cada uno, dice aquí, a su imagen. Desde un principio que Dios hizo al hombre, lo hizo básicamente santo, hermanos. Lo hizo completo en todo su ser, inteligente, con un gran potencial. ¿Para qué? Para que él pudiera reflejar la gloria de Dios. Ese es el gran propósito por el cual Dios hizo al hombre. Interesante, hermanos. Cuando el ser humano es creado, esa conexión que tenía con su Creador, pues dice, hagámoslo, dice Dios, a nuestra imagen. Es decir, hagámoslo de una manera que tenga intelecto, que tenga voluntad, que tenga emoción. En otras palabras, que sea como nosotros, bueno y sin pecado, que refleje nuestra gloria. Imagínense ustedes, con qué potencial fue hecho el ser humano. El don profético, cuando habla acerca de esto, se explaya. Porque, hermanos, al haber hecho Dios al hombre a su imagen, lo hizo con un potencial tremendo. ¿No es cierto, María Elena? Sí, mira lo que dice el libro de la educación, páginas 15 y 16. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera,
más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria de su Creador. Si hubiese permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. Es triste, hermanos, saber de que, bueno, pues Dios nos hizo tan perfectos, básicamente porque el pecado entró, es que todo fue perdido. Pero la verdad es de que Dios tenía un gran propósito cuando nos hizo a nosotros. Y el propósito era que viviéramos una vida plena, llena de felicidad, una vida con mucha inteligencia, hermanos, que conociéramos acerca de ese gran amor de Dios. Pues ahora con el pecado a nosotros nos cuesta entender ese gran amor de Dios, nos cuesta lograr entender cómo el Señor tuvo que dar su vida por nosotros, por ese gran amor. Pero la verdad es que si no hubiera entrado el pecado en esta tierra, nosotros fuéramos seres superiores con una gran capacidad de inteligencia y pudiéramos darle esa gloria a nuestro Dios y pudiéramos también reflejar el carácter de Dios. Interesante que esto, hermanos, hubiera sido para siempre, pues dice que a través de los siglos eternos hubiera seguido, dice, adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría y el poder y el amor de Dios. Habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Tremendo, hermanos. Imagínense ustedes cómo el ser humano no fuera deficiente como lo es ahora, pues en esa capacidad de comprensión, de entendimiento, de las grandes obras de Dios, del gran plan de Dios para su vida. Pero cómo al haberlo hecho a la imagen de Él, estaba contemplado de que por tantos años, por tantos siglos, dice, el hombre hubiera descubierto nuevos manantiales de felicidad, hubiera adquirido nuevos tesoros de conocimiento y hubiera tenido conceptos cada vez más claros de la sabiduría y el poder y el amor de Dios. Esto, hermanos, esto es lo que el hombre era en un principio, antes que el pecado entrara. Han hecho algunas conjeturas por allí y han dicho de que, pues, a lo mejor Adán pasó viviendo sin pecar 33 años. Digo, pues que hacen algunas comparaciones por ahí, ¿verdad? Pero de todas maneras, hermanos, no sabemos el tiempo exacto, la Biblia no lo dice, de cuánto tiempo pasó el hombre reflejando este carácter, reflejando esta gloria, reflejando esta imagen, reflejando este intelecto, esta emoción, esta capacidad de discernimiento, reflejando, hermanos, esta gloria divina. No sabemos cuánto tiempo el hombre la pasó disfrutando antes que apareciera el enemigo para engañarlo. Pero sin duda, hermanos, qué capacidad la que tenía Adán para conocer de los animales, de las especies, tanto también del conocimiento de los árboles. Qué capacidad de razonamiento la que tenía Adán. Y esto, dice, era para que lo tuviera para siempre. Y entre más viviera, dice, más se iba a expandir esa capacidad. Eso era, hermano, lo que estaba involucrado en aquella expresión. Hagámoslo a nuestra imagen. ¿Qué más sigue diciendo el don profético? Pero por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. Bueno, hermanos, qué tristeza, porque aquí vemos todo lo que el pecado trajo hacia el ser humano. Dice que casi se borró la semejanza divina. Y sí, cuando nosotros vemos y echamos una mirada aquí alrededor de este mundo, nos damos cuenta la enfermedad, hermanos, cómo debilita a las personas, cómo hay muchas personas que el mismo pecado les ha causado odio, les ha causado dolor, les ha causado enfermedades. Y nosotros vemos
que se deterioró definitivamente la imagen de Dios, porque Dios nunca quiso eso para el ser humano, al contrario. Pues si somos hechos a imagen de Dios y semejanza, imagínense ustedes todo lo que hemos perdido, porque básicamente Dios hizo al hombre cuando lo hizo santo, sin pecado, pero pues cuando cayó en pecado, entonces vemos aquí que todas las facultades físicas del hombre se debilitaron. Por eso es que ahora, hermanos, hay muchas personas que tienen problemas mentales, ¿verdad? Por lo mismo, porque el pecado entró y todo se deterioró. Y no solo el hombre, sino que también la naturaleza. Todo de alguna manera cayó bajo el peso del pecado. Todo se deterioró. Necesitamos definitivamente depender de Dios para que nosotros podamos ser fuertes y victoriosos en el Señor, porque nosotros solos no podemos, por lo mismo, porque estamos debilitados, el pecado nos ha debilitado. Y en ese contexto es que inmediatamente Dios dispone de un plan de educación que consiste en redimir al ser humano, en buscar de que de alguna manera el ser humano otra vez vuelva a estar conectado con Dios. Pues dice el espíritu de profecía de que aunque el hombre estaba sujeto a la muerte ahora por haber sido pues engañado y al mismo tiempo voluntariamente, ¿verdad?, aceptar ser engañado, aunque hizo eso y quedó sujeto a la muerte, no obstante, dice, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación y este es el gran objetivo de la vida. Así, mis hermanos, vemos nosotros que queda bien esta declaración en el contexto del título de la lección del trimestre, que es Educando a la Última Generación. La educación, hermanos, de la última generación tiene que estar enfocada en la redención de la persona, en buscar que la persona, hermanos, se salve. Y desde aquel día, cuando el hombre cayó, miren cómo es Dios de bueno, en ese mismo instante puso este plan de la educación verdadera que consistía en restaurar en el hombre la imagen perdida por el pecado, que consiste, hermanos, en redimir al hombre y volverle a dar esas facultades, ese desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, para que cumpla otra vez con el propósito divino con el cual Dios lo creó. Así que, mis hermanos, nosotros vemos que si llegamos a ese punto, entonces habremos, hermanos, conseguido el propósito de la educación. El principio inherente en la educación es lograr que el hombre se conecte otra vez con Dios, tal como sucedió cuando Él lo hizo. Por eso es que ahora debe haber en nosotros, hermanos, un deseo profundo y grande en nuestro corazón. ¿Cuál es ese deseo que debe llenar cada corazón, María Elena? Bueno, vamos a ver ese deseo leyendo el libro de Salmo 86, 11. Y nos dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Bueno, hermanos, este versículo está muy hermoso, porque dice que ahora, después de que nuestro Dios ha hecho una provisión grande para nosotros, ahora nuestro deseo de nuestro corazón debe de ser: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, consolida mi corazón para que tema tu nombre. Qué hermoso esto, hermanos. La verdad es de que Dios, al dar su vida por nosotros, es la única manera que nosotros podemos volver otra vez a retomar la imagen de Dios. Lo único que nosotros necesitamos hacer ahora es
tener esa conexión con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a ser llenos de sabiduría. El Señor va a transformar nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, porque aquí dice que esto de la educación es completo. No es solo mentalmente, sino física, espiritual. De toda esa forma, hermanos, nosotros al estudiar la Santa Palabra de Dios, vamos a ser de nuevo transformados. Vamos a ir nuevamente agarrando y tomando de nuevo esa imagen que el Señor va a restaurar en nosotros y quiere restaurar a través de Él. Pero qué hermosas estas palabras de David, mis hermanos. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y cuando habla aquí de corazón, no está hablando de este órgano que bombea sangre, está hablando de la mente. En otras palabras, David le dice, afirma mi mente para que tema tu nombre. Afirma mis pensamientos para que tema tu nombre. Afirma mi intelecto para que tema tu nombre. Hermanos, David le decía a Dios que lo ayudara a concentrar sus pensamientos en Él. Si hay algo que debe llenar cada corazón, es el deseo de concentrar nuestros pensamientos en Dios, mis hermanos. Porque cuando conectemos nuestros pensamientos con el Señor, y eso lo hagamos, miren, si lo hacemos todas las mañanas, y lo hacemos, hermanos, durante el día, díganme ustedes, ¿vamos a pecar? ¿Vamos nosotros a tener esa debilidad para pecar? ¿Vamos nosotros a caer en esa desgracia de que con la mirada estamos pecando? No, mis hermanos, porque el pensamiento andará conectado con Dios. Por eso pregunta la lección, ¿qué deseo debe llenar cada corazón? Pues el mismo deseo que tenía David. El deseo de que su mente estuviera afirmada, dice. Afirmada para temer, para respetar el nombre de Dios. Ah, qué tremendo. Le decía también, enséñame, le decía, tu camino. Enséñame tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mis pensamientos para que tema tu nombre. Hermanos, si así salió el hombre de la mano de Dios, con sus pensamientos semejantes a los del Creador, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Esto es, hermanos, es algo bien profundo. Estamos hablando, hermanos, de una persona que sus pensamientos están conectados con el Señor. Y cuando la educación, hermanos, la enfocamos desde ese punto de vista, miren, imagínense ustedes que en las escuelas cada maestro tuviera esa misión de lograr que sus alumnos que tiene ahí logren conectar sus mentes con Dios en todo lo que enseña. ¿Se pueden imaginar? Ah, qué tremendo. Pero no debemos nosotros esperarnos irnos a una aula o para que un maestro haga ese trabajo. Nosotros mismos lo podemos hacer ya. Con nuestros hijos también podemos hacer esto, hermanos, buscando que el Maestro Divino, con su palabra, nos vaya llevando a conectarnos con Él. Ojalá que todos seamos como David y anhelemos que nuestra mente se conecte con el Señor. Y al lograr eso, según el don profético, ¿qué es lo que vamos a conseguir, María Elena? Bueno, siempre el libro de la educación, páginas 15 y 16, nos dice que cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Qué interesante esto, porque dice que el Señor nos ha dotado de estas facultades semejantes a las de Él, o sea, a de nuestro Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Es bien interesante porque muchas veces nosotros, como individuos, muchas veces dejamos que otra persona influya en nosotros, cuando Dios nos ha dado a cada quien una individualidad y nos ha dotado de la facultad de pensar y de hacer. Y muchas veces nosotros queremos ser como otras personas que tal vez pues hablan bien, se desarrollan muy bien, son inteligentes, pero no, hermanos, nosotros necesitamos ser pensar igual que Dios.
porque nosotros no podemos ser igual a otro ser humano, sino que Dios nos ha dado esa capacidad de pensar y de poder hacer las cosas. No podemos depender nosotros de otro ser humano, sino que solamente de Dios. Me gustó un párrafo aquí que dice que el Espíritu Santo es un auxiliador eficaz para restaurar la imagen de Dios y nos ayuda en el sentido que podemos nosotros reflejar el pensamiento de Dios y no de otra persona. Es ahí donde entra la individualidad. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado esa capacidad para ser nosotros, de pensar y de hacer, y eso es bien importante. Muy importante, porque sigue diciendo el don profético que de eso se trata la verdadera educación. La obra de la verdadera educación, dice, consiste en desarrollar esa facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Y qué lamentable es, hermanos, que por no tener una conexión íntima con el Señor, ahí andamos nosotros dejándonos que otros hombres nos digan hacia dónde ir y qué hacer. Y es triste, miren, por eso hay mucho engaño aún en el campo religioso. Porque muchas veces siempre vamos por donde nos diga el hombre. Voy a ver qué dice mi pastor. Deje preguntarle a mi pastor. Y tu pastor, o tu conferencia, tu misión, tu asociación, a veces llegamos a esos organismos, hermanos, esas estructuras, esos hombres, llámese pastor, asociación, misión, asociación, conferencia, ya, lo que sea. Muchas veces, hermanos, llegamos a ser tan débiles de mente que dejamos que esas estructuras, esos hombres, nos lleven hacia donde ellos quieren. Y por eso es que vemos muchos hermanos feliz con el ecumenismo. Por eso es que vemos muchos hermanos muy equivocados en la forma de adorar a Dios. Ellos pretenden que van para el cielo, pero muchas veces, hermanos, viviendo una vida doble. ¿Por qué? Porque la enseñanza que sus ministros les dan o sus organizaciones religiosas les inculcan es de que está bien. A Dios no le interesa ni cómo te vistas, ni cómo te comas, ni cómo comas, ni cómo sea. Dios solo quiere tu corazón. Eso es todo lo que quiere Dios. Y a veces, hermanos, con esas expresiones, pues se engaña a la gente. Y la gente no razona que si entregas el corazón a Dios, le vas a entregar tu mente, tu manera de pensar. Y allí vas a ser educado conforme a lo que Dios ha mandado. Yo quisiera animarles ahora, hermanos, a que busquemos la conexión directa con el Señor y no seamos, como dice aquí, meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Hay que evaluarnos y ver hasta qué punto yo estoy solamente reflejando los pensamientos de otros. Hermano, busquemos de Dios. Si Dios al hombre lo hizo con la capacidad de pensar, con la capacidad de decidir, para que pensara como Él. La educación, hermano, verdadera tiene ese propósito de que el hombre deje de reflejar los pensamientos de otro hombre y refleje los pensamientos de Dios. Y eso solo se puede lograr si, como David, le decimos a Dios: afirma mi mente, Señor, afirma mis pensamientos, afirma mi corazón para respetar tu nombre. Tremendo. La obra de la verdadera educación, lo vuelvo a leer, dice, consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio, dice, a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación de la naturaleza y en la revelación. Imagínense ustedes Jesús. De Jesús no sabemos, María Elena, que él haya ido a la escuela de los rabinos. No sabemos de que él haya ido a que otro hombre le formara su mente. El don profético dice de que él estudiaba la naturaleza, estudiaba los animales. Y Dios, dice, a través de eso le enseñaba. Sí. ¿Cuánto, hermanos, nosotros podríamos aprender si nosotros también esta mentecita que Dios nos ha dado la conectamos con Él íntimamente, hermanos, todos los días, y le pidiéramos ese desarrollo, ese discernimiento para poder pensar? Ahí se acabaría, hermanos, las manipulaciones de los hombres. Se acabarían las manipulaciones de los líderes políticos, de los ministros,
de los líderes religiosos falsos, se acabarían esas manipulaciones. Y ahí entenderíamos, hermanos, ahí entenderíamos que el respeto también a la ley divina de Dios, que es el reflejo de su carácter, el obedecer dichos mandamientos, como decíamos la semana pasada, igualmente, hermanos, nos llevaría a vivir de una manera sabia. Oh, que Dios nos ayude para que lo podamos lograr. Para terminar, ¿qué sigue diciendo la última nota del don profético? Semejante educación provee algo más que una disciplina mental, provee algo más que una preparación física, fortalece el carácter de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana, fortalece la mente contra el mal. Al espaciarse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su imagen. Hermanos, cuando nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios con nuestros hijos, a mostrarles ese amor, a mostrarles el carácter de Dios, esa obediencia, esa conexión que Jesús de niño tuvo con su Padre y cómo su Padre le mostraba todo lo que él tenía que aprender. Entonces también nuestros hijos serán completamente llenos de sabiduría y crecerán ellos de tal manera que podrán ser verdaderos hijos de Dios. Así es que vale la pena, hermanos, que nosotros podamos conectar tanto en nuestros hogares como dentro de la iglesia, conectar a los niños y a los jóvenes, siempre enseñándoles a través de la palabra, conectarlos con Dios, para que la educación de ellos sea una educación completa. Me uno a este llamado que mi esposa acaba de hacer, para decirle a aquel hermano o hermana que tiene días de no estudiar la Biblia, a que vuelva y agarre la Escritura y se conecte con el Señor todas las mañanas. Extiendo esta invitación a ti, mi hermano y hermana, que eres cristiana, cristiano, pero no lees la Biblia. Te haces llamar así. Eres parte de la estadística de la iglesia. Eres parte de aquellos que llenan el templo, pero no tienes conexión con el Señor. Te extiendo la invitación, mi hermano, a que dejes que Dios te eduque, conectándote con Él todos los días a través del estudio de la Biblia y la oración. Y si te conectas así, hermano, todas las mañanas, y durante el día te conectas con Él, tal vez repasando un versículo de memoria, o teniendo un canto en tu mente, de veras, hermano, de veras te digo, que tú estarás logrando un principio fundamental de la educación, que es conexión con el Señor. Dios nos ayude y vamos a pedirle hoy en oración que lo podamos lograr, que lo podamos conseguir, porque ahí está, hermanos, el secreto del éxito. Ahí está el secreto de la victoria. El cristiano conectado con Dios logran, hermanos, logra sus facultades otra vez ponerlas en armonía con el Señor, y el Señor se las desarrolla y le da esa inteligencia, discernimiento y sabiduría. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Quieres que oremos pidiéndolo? Vamos a pedirlo, vamos a orar entonces. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque en esta obra de educar al ser humano, pues tú tienes este grande propósito y anhelo de que el hombre se conecte contigo otra vez, tal como un día lo hiciste, con todas esas facultades semejantes a las tuyas. Señor, tú sabes lo que ha pasado en el mundo y con nosotros mismos, cómo el pecado ha hecho que nos alejemos de ti y que los pensamientos ya no sean un reflejo de los tuyos, sino más bien de los del artista, de los del político, de los del líder religioso. Señor, qué lamentable que no haya esa capacidad de nosotros, en nosotros, de razonar conforme a tu voluntad, sino siempre conforme el hombre nos traza el camino. Oh Señor, te pedimos perdón, porque hemos perdido mucho por años al no haber estudiado tal vez la palabra de Dios como se debe. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nos conectemos contigo todos los días. Amén. Para que volvamos, Señor, a tener esa hambre y sed de tu palabra.
donde al leerla, donde al orar, antes de leerla, donde al hablar contigo, Señor, y dejar que tú nos hables en tu palabra, nosotros sintamos y vivamos, Señor, esa conexión diaria. Señor, te ruego para que todos los que nos están oyendo o nos están viendo puedan sentir, Señor, ese llamado tuyo a conectarse contigo otra vez. Ayúdanos, Padre, para que los pensamientos se expandan y se afirmen y se concentren solamente en tus enseñanzas, en tu palabra, en ti, quien eres amor, en ti, quien eres un Dios santo. Así, Padre, te pedimos que lo logremos hoy y siempre, conectarnos y vivir conectados contigo. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.